Jóvenes, hablaremos ahora sobre una transmisión llamada CVT o de velocidad constante. Este tipo de transmisiones tiene la característica de que nosotros no vamos a sentir los cambios, es decir, simplemente vamos a acelerar la unidad y el vehículo constantemente va a hacer su variante de velocidad. No vamos a sentir primera, segunda, tercera, cuarta, ninguna, simplemente el motor acelera y conforme va acelerando el vehículo va avanzando teniendo una variante de velocidad. Para esto se va a utilizar diferentes tipos de elementos, es decir, estaremos utilizando componentes que van a variar su capacidad de tamaño para que éste tenga diferentes velocidades. Uno de los elementos principales de una transmisión CVT es la que se define como los famosos conos. En este caso, los conos son simplemente dos dispositivos que van a cambiar de tamaño, el cual me permite la variante de velocidad. Hablamos nosotros que esta variante de velocidad se refiere a que una motriz y una movida simplemente van a estar cambiando de posición. Cuando la transmisión automática empieza a trabajar en una transmisión normal, esta tendremos nosotros diferentes cambios de velocidad gracias a una relación de transmisión por conjunto planetarios. En este tipo de transmisiones resulta que el conjunto planetario sirve como referencia también para dar movimiento, pero más que nada es esto. ¿Qué hace este dispositivo? Simplemente va a cambiar de tamaño. Cuando esté girando, estará cambiando de posición y la transmisión que se realiza a través de un motriz y un movido será trasladado a través de una cadena. Esta cadena simplemente permite movimiento generando diferentes relaciones de transmisión. Una de las fallas más comunes que presenta este tipo de dispositivos es el patinaje. Sabemos nosotros que al tener contacto con metales va a generar la temperatura, pero con el uso normal este tenderá a desgastarse, generando el patinaje común, y esto nos va a generar una pérdida de potencia. Las compañías como por ejemplo Hatcon, que es la representante o la que genera principalmente este tipo de reducciones, le fabricó las transmisiones a Chrysler y a Nissan. Este tipo de transmisiones tiene una falla muy común en lo que acabamos de mencionar. Este dispositivo lo que nos va a generar sería un patinaje. ¿Por qué? Por el roce. Nissan en los últimos años ha mejorado su tecnología haciendo esta pieza un poquito más adherente, pero sigue presentando el mismo tipo de falla. ¿Cuál es? El patinaje. ¿Qué hace? Simplemente esta pieza, al estar rotando, transmite el movimiento, cambia de dimensiones, eso gracias a la presión de aceite, y simplemente la presión empieza. Una de las principales funciones de este sistema es la bomba de aceite. La bomba de aceite como tal es la encargada de generar hasta 600-800 libras, en algunos casos hasta 900 libras. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros estemos trabajando en la cuestión de revisar presión, porque este tipo de bombas, al generar tanta presión, y si no sabemos nosotros esa referencia, puede provocar un accidente, ya que la alta presión me puede inclusive hasta cortar o meterse a lo que es mi torrente sanguíneo provocando los daños. Uno de los principales elementos que genera la alta presión es la bomba de aceite. Sabemos nosotros que la bomba de aceite es la encargada de generar ese caudal y presión en el sistema. Las bombas de aceite como tal son indispensables para el funcionamiento correcto. Una de las fallas más comunes que presenta la bomba de este tipo es el mal funcionamiento generado por el desgaste. En teoría, este tipo de bomba no se le debe dar ningún tipo de servicio en caso de una reparación. Cabe mencionar que esta bomba tiene o define como una bomba tipo paleta que llamamos nosotros. La característica es la alta presión que genera. Esta bomba, al tener alta presión, también me puede generar altos desgastes. Una falla muy común es que el cliente que nos reporta que si no le acelero no avanza, pues es normal, pero debe acelerar un poquito más de lo normal para poder generar esa alta presión que me adhiere a los famosos discos. El elemento principal, que ya mencionamos, son las famosas paletas. Esta bomba como tal tiene sus elementos principales. Mencionamos nosotros las famosas paletas que van generando este giro. Otra falla más común que presenta este sistema es la ruptura de esta cadena, que es la que se encarga de
transmitir el movimiento al interior de la bomba. Esta se encuentra aquí, se mueve a través de esta cadena y me genera el giro. Esta proviene a través de un engrane que va a montar directamente sobre la turbina. Le da movimiento a una y le da movimiento a otra. Este movimiento se transmite directamente a través de la turbina. Una falla que presenta este sistema es la ruptura de la cadena. Al romperse la cadena nos puede provocar simplemente que la producción no camine. Es especial la cadena. Aparentemente parece una cadena de una motocicleta pequeña, pero si en cambio la dureza del acero de este tipo no es tan fácil de conseguir. ¿Y qué es lo que define? Bueno, porque si vamos nosotros a conseguir o pasar esta pieza, tiene que ser equipo original, para evitar sobre todo lo que cause eso. Este tipo de sistemas maneja también lo que son dos embragues. Un embrague que da movimiento hacia frente y un embrague que va hacia atrás. A diferencia de demás tipos de transmisiones automáticas, pues podemos tener hasta 4 o 5 juegos de discos, pastas, una banda, dos bandas. Aquí no tiene ningún tipo de dispositivos. Lo que presenta son discos, ¿sí? Un conjunto planetario en la parte interna. Igual sufre desgaste, también sufre lo que es un patinaje, si tú quieres, o ruptura del elemento. ¿Qué vamos nosotros a revisar? Bueno, vamos a revisar simplemente que no tenga ningún tipo de roce. Las pastas de este tipo de transmisiones, ¿sí?, son un poquito más duras comparadas con las transmisiones normales, ya que este me permite la adherencia constante. Vamos ahora a ver internamente lo que son los discos para que vean que el componente es básicamente igual. Este tipo de transmisiones, como ya mencionamos, manejan lo que es un conjunto de discos. Aquí, por ejemplo, tendremos nosotros lo que es una corona, ¿sí?, como una corriente, y tendremos nosotros los discos que están dentro de lo que es la corona. Aquí nomás hay que tener cuidado con el ancho de lo que son los seguros. Aquí tenemos lo que una transmisión común y corriente tendría, lo que es metal, pasta, metal, pasta, metal, pasta y metal. Cuando estos elementos se desgastan, dependiendo al tipo de embrague, ya sea adelante o hacia atrás, pues simplemente el cliente nos reportará, sabes que no camina hacia adelante, no camina hacia atrás. Es poco probable que sean ambas. Si son ambas, entonces tengo otro problema. Puede ser la falta de presión. Pero igual se reemplazan los discos, se reemplazan los de metal. Aquí nada más la precaución es la colocación que se le dé. Recuerda, los que somos transmisionistas, pues que una es de tope y otra es de tracción. Estamos hablando de los discos de metal más gruesos o discos de metal más delgados. Y en la parte interna sigue manejando los mismos elementos, lo que es un pistón, lo que son ligas, etc. Vamos a hacer el desarmado ahora de lo que es el pistón. Para hacer el desensamble de lo que son los discos, sabemos nosotros que lleva simplemente lo que es un pistón, seguros, bueno, es el mismo proceso. Vamos nosotros a utilizar una herramienta que es un opresor. Posteriormente vamos a sacar lo que es el seguro que va adentro y empezamos nosotros
mucho cuidado, sobre todo para evitar que me vaya a botar el seguro. Revisa. Ya estando afuera, vamos nosotros a sacar simplemente lo que es el pistón. Y este sigue manejando lo tradicional, lo que es un labio, ¿sí? Una laina de rebote, simplemente lo que son resortes y lo que es un pistón. Este pistón trabaja en la parte interna, igual utilizaremos nosotros una compresora para poder hacer su extracción, pero se hace exactamente igual. Se revisa el estado físico del labio, si vemos que tiene desgaste, si vemos que tiene algún tipo de fuga, se reemplaza. Aquí nada más la precaución es que cuando estemos colocando estas piezas, bueno, simplemente que el labio no vaya a quedar doblado. Se hace el mismo tipo de pruebas, se utiliza un poquito de aire, se hace que el pistón salga y si empieza a tener pequeñas fugas, se reemplaza. ¿Sí? Se revisa el estado físico de lo que es el amortiguador o resortes. Si vemos que están vencidos, si yo al colocarlos en un lugar plano veo que están algunos chuecos, se reemplaza. Porque sabemos nosotros que si este pistón literalmente pisa mal lo que son los discos, lo que va a provocar es un desgaste prematuro de discos. Para el ensamble es igual. Engrasamos nosotros perfectamente, revisamos el O-ring o ligas que llega a tener los pistones, se hace un reemplazo, se lubrica y se vuelve a montar. Sabemos que debemos de colocar perfectamente estos labios con respecto a la colocación del pistón. ¿Sí? La precaución de siempre, procurar que el pistón quede en su posición original. Sí, aquí lo dejé sin resortes para poderlo colocar, pero hay que tener la precaución que siempre que se esté instalando. En algunos casos este tipo de resorte llegan a fracturarse, como ya mencionamos, y si pisa chueco, simplemente lo que nos puede provocar es una fuga de presión. Después de haber revisado el estado de las ligas, ahora nosotros vamos a revisar la tolerancia que vamos a encontrar entre lo que es el seguro y las pastas. Como ya mencionamos nosotros, tenemos que colocar en forma cronológica la posición de los discos. Recuerda también lo siguiente: es colocar pasta, metal y así consecutivo, procurando realizar. Obviamente que si nosotros hacemos una reparación de la transmisión, pues tanto discos de metal y de pasta se recomienda su reemplazo. Si vas a reutilizarla, bueno, pues procura revisar el color de la pasta. Por garantía, pues reemplázalo. Quien realmente va a pagar esto va a ser el cliente. Y tenemos el tope. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, le vamos a colocar el seguro, pero importante, tendremos que revisar que la tolerancia que tiene entre el seguro y el último de las pastas sea dentro de lo estipulado. No te puedo manejar una tolerancia específica, ya que cada fabricante nos da diferente valor. Lo que yo debo definir es que simplemente los discos deben quedar libres. Si yo al colocar el último del seguro, ¿sí?, y yo veo que los discos quedan completamente presionados, es una caja mal armada. ¿Qué nos puede provocar? Bueno, pues que se vaya a quemar en 2-3 minutos o hasta 2-3 segundos y se va a dañar tu trabajo. Revisa que el seguro quede bien introducido y que las pastas tengan movimiento. Si yo repito, observo que los discos quedan muy apretados, simplemente tu armado está mal realizado. Revisa, ya si lo manejamos como el fabricante estipula,
fabricante determina que la tolerancia que debe tener es entre 25 y 65 milésimas, dependiendo del fabricante. Sabemos nosotros, hoja calibradora, se coloca al centro. Revisamos, colocamos la línea que el fabricante nos estipula. ¿Sí? Checamos. Y si entra la hoja definida, perfecto. En algunos fabricantes la tolerancia puede variar, repito, no puedo manejar el estado. Revisamos el estado, que quede perfectamente, y ya con esto determino que el embrague para velocidades frontales o hacia adelante está en buen estado. El embrague hacia la parte trasera o reversa es la que viene en esta parte. ¿Sí? Igual, yo debo revisar el estado de lo que es su muelle de resorte, sus seguros, sus discos. Debo revisar el estado de la pasta. ¿Sí? Este simplemente presiona y convierte el giro. Después de haber colocado perfectamente lo que son seguros, tenemos que colocar nosotros la famosa corona. Recuerda, esta es una posición. Si a mí se me olvida o coloco en otra posición, ¿qué resulta? Bueno, pues que simplemente el dentado cambia de posición. Nos puede provocar que se rompa esta pieza. Entonces revisamos la corona. Ahora, tiene un seguro que sirve como tope. Si no le coloco estos seguros, ¿sí?, como debe de ser, simplemente se va a salir y nos puede provocar que se eche a perder esto. En la parte baja, un seguro, que simplemente es un tope. Se coloca la corona y lleva otro seguro. Repito, si esta pieza te queda al revés, se daña la transmisión porque el dentado viene a la inversa. Revisamos ahora esta pieza, pone perfectamente y que gire. ¿Sí? Si no gira, nos queda mal armada este componente. Otro elemento importante son los famosos valeros. Si el valero o los valeros no los colocas como debe de ser, con la cara plana hacia abajo, esta les puede provocar que se eche a perder la parte plana del valero. Tenemos nosotros valeros en la parte externa y en la parte interna. Este sería el embrague. Y ya mencionamos el embrague de velocidades traseras. Otra pieza mecánica, bueno, sería la toma de fuerza. Igual revisamos valeros, ¿sí? Si están dañados, pues se tiene que reemplazar. Conflicto diferencial, bueno, no hay mucho que mencionarles. Igual revisamos el estado del valero, revisamos nosotros piñón y corona, como repito, la toma de fuerza. Revisamos el dentado. De repente nos preguntan, ¿podemos cambiar el paso? No hay paso de reemplazo, es el que sale el fabricante. Si alguien se evita la reparación y cambio de lo que es el paso diferencial, pues lo único que puede provocar es que la transmisión empiece a bloquearse, porque el giro de salida es más rápido de lo que tiene uno de los filtros o sedazos que van a la parte baja. Igual que podemos nada más revisa que el estado de la liga, la malla se reemplaza. Ahora, el filtro como tal se tiene que reemplazar en cada tipo de servicio. Evita que nada más apretemos y coloquemos, nos puede provocar, inclusive hasta la transmisión se puede llegar a bloquear o simplemente reemplaza. Uno de los elementos primordiales de una transmisión, llámese CVT
llámese normal, es el cuerpo de válvulas. Este elemento de cuerpo de válvulas es el cerebro del sistema, como cualquier transmisión. Pero en especial tenemos nosotros algunos elementos diferentes en una transmisión normal. Por ejemplo, en esta parte tenemos nosotros una pieza llamada motor de pasos. Literalmente es la que se encargaría de gestionar la activación del paso de aceite. Esta válvula, ¿sí?, llamada, repito, motor de pasos, simplemente lo que hace es mover un pequeño vástago, ¿sí? Este vástago es trabaja bajo el mismo principio que una válvula de marcha mínima, que es la famosa jack. La diferencia es la utilización de más bobinas. ¿Por qué? Porque gracias a esto, ¿sí?, que es el motor de paso, repito que es este se encarga de que esta válvula desvíe la presión de aceite a los famosos conos y me genere los cambios de velocidades. ¿Qué debo de yo revisar? Debo revisar el estado de la resistencia de las bobinas. Y se define de la siguiente forma. Al motor de paso, ¿qué vamos nosotros a comprobar? Como ya mencionamos, es una válvula que hace las mismas funciones que una válvula de marcha mínima. Es un motor como tal, es un sinfín. Nosotros debemos de verificar, primero, tenemos que saber cuál es la bobina que estemos comprobando. Este tipo de válvulas utiliza 4 bobinas en este modelo. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, colocamos las puntas del multímetro en el interior y empezamos a comprobar su tolerancia. La tolerancia puede variar dependiendo del fabricante y esta puede ser desde 4 hasta 60 ohms de resistencia, repito, dependiendo del fabricante, y vamos revisando nosotros bobina por bobina. Una de las características principales de esta es el reforzamiento que tiene como funcionamiento, es decir, una válvula jack solamente utiliza 2 bobinas, ¿sí? Esta tiene 4 bobinas. Entonces yo debo definir realmente si la bobina está mal, debo de saber cuál es el color que corresponde a la bobina. Si yo no identifico, puede ser que es un diagnóstico erróneo. Una de las fallas principales que tenemos nosotros cuando vamos a ese tipo de transmisiones es el definir o el de colocar incorrectamente este seguro. Es decir, cuando coloquemos nosotros la válvula, debo de colocarle perfectamente el vástago que va sobre la válvula en esta pieza. Repito, es una válvula de pasos. Esta es movida directamente por este motor. Mucha gente lo compara como la válvula, ¿sí?, o válvula manual. Pues a lo mejor no es una válvula manual como tal, porque nosotros no la vamos a controlar. Será controlada directamente por una computadora. Revisamos, ¿sí? Si se te hace más fácil comprobarlo en la parte trasera, nada más que tener mucho cuidado igual. Defines el código de colores de la válvula, se coloca como tal y revisamos lo que el fabricante nos estipula. Si la válvula no da ese valor que determinado, no sirve, pero no garantiza su funcionamiento. Recuerda que esta válvula sufre desgastes y me puede provocar inclusive el patinaje. Desgraciadamente en el banco de trabajo no se puede hacer funcionamiento como tal, porque necesitamos nosotros la combinación de la computadora para que empiece a girar, y ya sea que el vástago salga o el vástago se introduzca. Uno de los errores principales que tenemos nosotros es intentar mover manualmente esta válvula, es decir, agarramos, hacemos presión y esperamos que gire. No, si hacemos esto podemos fracturar internamente la válvula. Es de metal, sí, pero al momento de hacer fresa lo podemos dañar. Tenemos nosotros una válvula, ¿sí?, o solenoide, que se encarga de controlar los pasos del aceite. Esta en específico es una válvula de presión. Hablamos nosotros de presión como tal porque es la que se encarga de detectar la presión. Igual yo debo de comprobarle su valor de resistencia.
sensor de presión. Es decir, va a detectar la presión que tiene el sistema. Es un dispositivo que maneja 3 cables. Llamamos nosotros este tipo de sensores, es un sensor de tipo potenciómetro. Maneja alimentación, maneja su tierra y maneja su retorno. Antes de que nosotros desarmemos un cuerpo de válvulas, debemos de revisar lo siguiente: que la presión que maneje ese sensor sea monitoreada correctamente. Una de las fallas que presenta mucho ese tipo de sensores es la acumulación de lodo. ¿Cómo de lodo? Sí, falta de servicio, el no hacer su cambio correctamente en sus tiempos o periodos, me puede provocar que este empiece a llenarse de suciedad. ¿Qué provoca si se llena de suciedad? Empieza a generar menos lectura y empieza la transmisión a bloquearse. Una solución que nosotros hemos visto en los talleres es bien sencillo: desmontamos, metemos a la banda un ultrasonido, se monta y se quita la falla. Pero repito, este sería un sensor de presión y estos son solenoides. Estos sí son solenoides y serán los encargados de abrir o permitir el paso de aceite. ¿Qué debo de hacer? Yo debo de comprobarle su resistencia. El valor de resistencia puede variar dependiendo del fabricante. Puede ser desde 3 hasta 15 ohms. Eso, repito, de cada fabricante varía su valor. Y la comprobación está muy sencilla. Localizamos nosotros los 2 cables que llegan a tal componente. Aquí una recomendación muy personal. Normalmente yo recomiendo que cuando vayas a comprobar la resistencia de estos solenoides, lo puedes hacer directamente sobre el componente, pero yo te recomendaría que lo hicieras directamente sobre el conector, ya que aquí yo estoy comprobando el estado del solenoide y estoy comprobando el estado del cableado, porque igual, repito, yo lo puedo comprobar directamente sobre el conector, reviso su tolerancia y me da un valor, pero lo más recomendable es directamente hacia este. Igual definimos código de colores. Este tiene un cable de color gris y negro. Bueno, nosotros estaremos buscando aquí el color gris y el color negro y vamos a comprobar resistencia. Localizamos las puntas, revisamos tolerancia, ¿sí? Si al colocar sobre los solenoides me da un valor menor al fabricante, ¿qué significa? Pues que simplemente mi solenoide no funciona y tendrá que ser reemplazado. ¿Sí? Aquí revisamos nosotros, aquí tenemos nosotros 9 ohms. Si no me da ese valor, simplemente el solenoide no funciona. Y así lo vamos a hacer nosotros cada uno de ellos. Como referencia, si nos damos cuenta, este y este son idénticos, su valor es exactamente igual. Si tienen uno de parte, este y este son diferentes, su valor de esencia son diferentes. Si no me da lo que el fabricante estipula, su reemplazo. Un comentario: en el mercado ya empiezan a venderse solenoides independientes, pero la mayoría de los que reemplazamos nosotros ese cuerpo de válvulas es completo. ¿Qué se hace? Pues simplemente lo que se hace es, se coloca, se monta y adelante. Una observación: la mayoría de los cuerpos de solenoides van a manejar un cerebro. Este cerebro como tal viene de planta. Hablamos nosotros o determinamos qué es la calibración que tiene cada uno de los cuerpos. Si tú compras el cuerpo como tal y el cerebro o la memoria del sistema es independiente a este, podemos nosotros nada más reemplazar. Es decir, cuerpo de válvulas, le coloco el software de la transmisión que estemos reparando o que se reparó y no es necesario de darle ningún tipo de reprogramación. Pero si compras el cuerpo de válvulas con el software o la memoria independiente, tendrás que darlo de alta, tendrás que configurarlo, bajar parámetros para su funcionamiento. Mencionamos nosotros sobre el diagnóstico. Ya mencionamos nosotros, bueno, lo recomendable es verificar aquí su resistencia, ¿verdad? Pero también es recomendable verificar esta parte.
Nosotros nos hemos dado cuenta que muchas de las fallas que presenta el tipo de transmisiones es el daño que genera o el daño que se genera por el paso de aceite normal, ¿sí? Se empiezan a echar a perder los zules, se empiezan a echar a perder los contactos y empiezan a provocarnos empezar a cruzarse cables. Entonces igual recomendamos nosotros verificar que realmente el solenoide, la válvula de pasos, tenga su lectura correcta en esta parte. Igual reviso el código de colores, ¿sí? Y verificamos. Ahora un comentario, la mayoría de los fabricantes, para que no se vayan a confundir, utilizan un código de color y acá tiene otro código de color, que es lo que más recomendable que hacemos nosotros. Bueno, lo que recomendamos nosotros es definir realmente cuál solenoide corresponde a cuál terminal corresponde, verificar el estado del cableado con una prueba muy sencilla, el comprobar nosotros la continuidad que existe entre una punta y la otra y determinar si el cable está en buen estado. Código de color, revisamos nosotros, ¿sí? Colocamos la terminal y revisamos. Si nosotros al estar haciendo la prueba no genera continuidad, entonces yo tengo un posible fallo causado por una terminal. Repito, una de las fallas que he visto en otro momento en los talleres es este conector. Es normal que se nos gaste, es normal que se fracture, sí. Igual verificamos, comprobamos nosotros la resistencia que el fabricante nos estipule, tomando como referencia la cavidad que corresponda. Si aquí no me da el valor correcto, entonces arnés, reviso aquí, ya me dio el valor correcto, cambiamos conector. Si no me da el valor correcto, pues entonces me voy sobre el elemento que estuviese dañado. Ya les había comentado hace rato sobre este es el famoso cerebro del sistema. Aquí viene el software. Hablamos nosotros de software, que es la programación o calibración de ese tipo de transmisiones. Si yo reemplazo el cuerpo de válvulas, si yo reemplazo la transmisión general, no necesito a veces la reprogramación, simplemente con que yo reinstale que es el cerebro del sistema, que es el software, que es la calibración, va a volver a funcionar, aclarándoles, mientras no esté reemplazando lo que es tampoco la computadora. Si reemplazo la computadora y no reemplazo es decir, que no estén hermanados, lo que nos puede provocar es simplemente que el software no sea compatible en la transmisión, simplemente no funciona. Una de las fallas que me presenta este tipo de software, también lo que he visto, poco probable, es la fractura. Si tú le ves una pequeña fractura en la estructura, en el cuerpo, un pequeño filtrado de aceite, ya no sirve. Ahí sí tendrás que ir directamente al concesionario o con un equipo que se pueda conectar al servidor para poder calibrar este tipo de componentes. Entendamos nosotros que el cuerpo de válvulas como tal tiene válvulas, o sea, es lo mismo. Resortes, válvulas, conductos, filtros, pero este es el cerebro del sistema. ¿Qué debemos de comprobar también nosotros? El estado de los sensores. Los sensores que están por fuera, tanto por fuera como por dentro. ¿Por qué? En esta parte tenemos nosotros el sensor de temperatura de la transmisión. Este sensor de temperatura de transmisión se encargaría o se encarga de detectar la temperatura como tal. Si la temperatura de la transmisión se eleva, la transmisión se bloquea. Entonces, este es un sensor de temperatura. Este es el módulo o software. Este es un sensor de presión. En algunos casos tienen dos, primario y secundario. Son sus solenoides
y el motor de paso. Este es un sensor que se localiza directamente incrustado sobre la transmisión. Es un sensor de efecto Hall, no hay forma de probarlo acá por fuera. Solamente que nosotros le coloquemos, ¿sí?, una alimentación, una tierra, y empezamos a simplemente estimular. Y observaciones personales. Los sensores como tal serán o simplemente detectan el giro, pero también hay que tener la siguiente observación. En la mayoría de los discos, tambores de salida y de entrada deben de tener, ¿sí?, la misma cantidad de dientes. ¿A qué me refiero? A veces nosotros reparamos transmisiones automáticas y dejamos las piezas como tal, no hay inconveniente. Una de las fallas que nos puede llegar a generar el reemplazo de una transmisión automática es a veces el tipo de dientes o la cantidad de dientes que tiene un reductor. ¿A qué me refiero? No más es representativo, no sé, está claro. Ese es el disco y detecta el giro a la cantidad de dientes que tiene por aquí, ¿sí? Detecta el giro, detecta la cantidad de dientes. Pero ¿qué llega a suceder si, por ejemplo, tenemos una sustitución de una transmisión donde este no tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, tiene 25, tiene 30, tiene 8, tiene 3? ¿Qué detecta? Bueno, pues simplemente el sensor, al detectar menos o mayor cantidad de dientes, pues simplemente la transmisión automática va a hacer cambios muy largos o cambios muy cortos. Sí, es poco probable. En las cajas anteriores sí te fallaba ese tipo de, o tenía ese tipo de fallos. ¿Por qué? Simplemente porque había una infinidad de transmisiones automáticas que tenían el mismo tipo de concha, flecha de salida, el conector a veces coincidía, pero la cantidad de dientes era diferente. ¿Y qué puede provocarnos? Que si el sensor detecta más o menos giro, simplemente los cambios son o más largos o más cortos, o simplemente no hay cambios. ¿Por qué? Porque no detecta realmente la posición. Entonces, tanto el sensor de entrada como el sensor de salida, que se localiza directamente sobre la transmisión o la concha, esta parte, por ejemplo, tenemos nosotros un sensor, ¿sí? Si lo hacemos nosotros de esta forma, pues va a detectar el giro. Aquí vamos a ver lo que es el diferencial, tenemos el giro y empieza a detectarlo. Entonces, si este sensor detecta más o menos giro, falla. Cuando estemos en un vehículo, pues lo tendremos que revisar el estado del sensor. Siguiendo con el diagnóstico de componentes de una transmisión CVT, en este caso vamos a hablar nosotros sobre el famoso sensor TR. Sabemos nosotros que las transmisiones automáticas como tal, es muy indispensable saber la posición que tiene la palanca. O sea, si la computadora reconoce la posición de la palanca, pues simplemente sabrá qué necesita, si es una reversa, si es una baja velocidad, si es una alta velocidad. Este es el sensor de posición de palanca. Con esta nosotros movemos literalmente y la computadora detecta la posición como tal. Esta, en este modelo específicamente, es un sensor del tipo interruptor, es decir, dependiendo la posición que tenga la palanca, sería los pines que simplemente va a puentear. Si yo giro la palanca en una posición, me estará dando continuidad en uno de los pines. Si al hacer esta prueba, claro, lo estoy haciendo por esto, no colocar en ninguna posición, no me da alguna posición correcta, pues ¿qué significa? Pues simplemente que está fallada. Aquí, por ejemplo, ¿sí?, me da una posición, muevo la palanca, sigo revisando, sabiendo qué posición lleva el pin, y si no me da ninguna, pues
¿El sensor? No sirve. ¿Y qué puede provocarme ese sensor? Bueno, si la computadora no reconoce la velocidad que tú le estás asignando, pues es ilógico que la computadora conozca o determine qué velocidad está. Yo le puedo colocar drive, yo le puedo colocar reversa, pero si la computadora no reconoce esa posición, no esperen que tenga cambios. O de repente muevo la palanca y a lo mejor me aparece una baja y me quiero una alta, me quiero cambiar de velocidades y no me aparece como tal. No esperen ver un cambio de velocidades. Este sensor, ¿sí?, no tiene mucha ciencia, son simplemente interruptores. De hecho, si lo deslizo se siente aquí como van pasando los pasos. No tiene lectura, se reemplaza. Y ya para terminar, lo que es una transmisión automática. Sabemos nosotros que antes de desarmar, antes de empezar a probar, que si los discos, que si las pastas y demás, yo necesito revisar el estado de la presión como tal. Si la presión del aceite es incorrecta, todo lo que acabo de explicar, ¿sí?, simplemente no me va a servir. ¿Por qué? Porque si la presión es baja, si no tengo la presión correcta, si no tengo el caudal correcto, pues simplemente voy a trabajar de más. Las transmisiones que fabrica Hatco, como ya mencionamos nosotros, que es para Nissan, para Chrysler, tiene estos puertos donde yo puedo comprobar la presión con un manómetro específico, pero muy importante. Recuerda que ese tipo de transmisiones manejan muy alta presión. Yo no puedo colocarle un manómetro de baja presión. Entendamos nosotros, baja presión menos de 1000 libras. Si le coloco un manómetro tradicional de una caja automática de 400 libras, de 300 libras, de 100 libras, se me ocurre ponerlo en esta parte, aguas, porque nos puede provocar un accidente, como ya habíamos mencionado nosotros. Entonces, aquí yo determino, me baso a lo que el fabricante me determina, cuál es la posición que maneja, cuál es la presión que tiene, colocamos manómetro y empezamos a trabajar. Y una de las fallas que he visto también mucho en este tipo de conchas o housing es la ruptura que llega a tener en ocasiones en esta parte del housing. Muchas veces el housing, por el uso normal, a lo mejor por la fabricación, no lo sé, se empieza a fracturar y me doy cuenta simplemente colocando un manómetro. Si yo no le coloco el manómetro como su orificio correspondiente y cuando esté haciendo la prueba yo no observo la presión correcta, entonces puede ser la liga, puede ser la válvula, pero también puede ser el housing. De hecho, hemos reemplazado hasta 4 housing, sobre todo de la marca Chrysler, donde fractura el housing y empieza a tener. ¿Cómo te das cuenta? Bien sencillo, colocas el manómetro, colocas la posición de la palanca, lo haces trabajar y empiezas a observar cómo empieza a fluctuar la presión. Significa, o tengo broncas del cuerpo anular o tengo una ruptura. Reviso, se ve fisurada. No recomiendo yo el soldar el housing, es decir, que le ponemos con la soldadura especial, que le ponemos cierto elemento para que deje de fugar. No, es reemplazo de housing. Bueno, en este caso, con esto concluyo lo que es el procedimiento diagnóstico de desensamble de una transmisión CVT. Recuerda que ese tipo de transmisiones es muy importante, como cualquier otro elemento, el manejar su aceite correcto, el manejar su nivel correcto. No significa que el aceite como tal, si es de color rojo, es aceite de transmisión o es aceite sintético. Tiene que ser a fuerzas un aceite para transmisión CVT por la alta presión. Si le metemos nosotros aceite X marca, no importa que sea sintético, si no es apto para CVT, te puede provocar fallas, como que se desgaste el aceite prematuramente, como la falta de presión de aceite por aceite incorrecto. Importante, dependiendo del fabricante se color del aceite.
He observado aceites de color dorado, aceites de color verde, aceites de color rojo, hasta aceite de color morado. Respeta el código de color y, muy importante, no rellenen con una, no con otra, porque puede provocar losa. Yo con esto termino lo que es la pequeña introducción sobre el uso, reparación y diagnóstico de elementos de una transmisión llamada CBT. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.